This episode is brought to you by... Oops, I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. ¿Sabías que Jesús tenía una forma única de hablar sobre el reino de Dios? Para él, no era un lugar distante ni un castillo brillante en el cielo. Era algo mucho más profundo y transformador. Jesús explicaba que el reino de Dios no era solo un lugar, sino una manera diferente de vivir, donde el amor, la justicia y el perdón eran más importantes que cualquier riqueza o poder. Jesús comparaba el reino de Dios con un tesoro escondido en un campo, algo tan valioso que valía la pena vender todo para poseerlo. Contaba historias de un padre amoroso que perdonaba a su hijo rebelde no solo una vez, sino cada vez que él volvía arrepentido. Sus historias no eran solo para entretener, sino para mostrar cómo vivir de una manera que honra a Dios. En el video de hoy vas a ver 18 versículos de la Biblia donde Jesús nos enseña sobre el reino de Dios. Vamos al primer versículo, pero primero asegúrate de que ya estás suscrito al canal porque te voy a traer una serie de videos que impactarán tu vida espiritual con Dios. Así que empecemos. Número 1, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33, Jesús nos da una instrucción fundamental y poderosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo se encuentra en el contexto del Sermón del Monte, específicamente en una sección donde Jesús aborda las preocupaciones y ansiedades de la vida diaria, como la comida, la bebida y la ropa. Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar aquí implica un esfuerzo activo y continuo, una dedicación y prioridad en nuestras vidas. No es una búsqueda ocasional o superficial, sino una búsqueda intensa y persistente. El reino de Dios se refiere al dominio y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Buscar el reino de Dios significa someter nuestras vidas a su autoridad, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y valores y trabajar para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. La justicia de Dios, en este contexto, no se refiere simplemente a una justicia legal o moral, sino a una rectitud que proviene de vivir en relación correcta con Dios y con los demás. Es una justicia que refleja el carácter de Dios, que incluye la compasión, la misericordia, la equidad y la integridad. Buscar la justicia de Dios significa aspirar a vivir de una manera que refleje estos atributos divinos en todas nuestras interacciones y decisiones. La promesa de Jesús es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas se refiere a las necesidades básicas de la vida que Jesús menciona anteriormente: la comida, la bebida y la ropa. Jesús asegura que cuando nuestras prioridades están alineadas con las de Dios, Él cuidará de nuestras necesidades materiales. Esta promesa no debe interpretarse como una garantía de riqueza o prosperidad material, sino como una afirmación de que Dios es fiel y cuidará de sus hijos,
de manera que podamos confiar en Él completamente. Este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. En lugar de centrarnos en nuestras preocupaciones y ansiedades cotidianas, Jesús nos llama a poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Nos invita a confiar en que cuando lo hacemos, Dios se encargará de todo lo demás. Esta enseñanza subraya una dependencia radical en Dios y una vida centrada en sus propósitos y valores. Número 2. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5:3, Jesús comienza el Sermón del Monte con una declaración sorprendente y contracultural. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta afirmación inaugura una serie de bendiciones conocidas como las bienaventuranzas, que describen las características y las actitudes que son valoradas en el reino de Dios. La palabra bienaventurados se traduce también como bendecidos o felices, indicando un estado de felicidad y favor divino. En este contexto, Jesús no está hablando de una felicidad superficial o pasajera, sino de una bendición profunda y duradera que proviene de Dios. La expresión pobres en espíritu requiere una comprensión más profunda. No se refiere simplemente a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y dependencia espiritual. Ser pobre en espíritu implica reconocer nuestra necesidad y dependencia total de Dios. Es una actitud de humildad y sencillez, reconociendo que sin la gracia y la ayuda de Dios no somos nada y no podemos lograr nada. Esta humildad es la antítesis del orgullo y la autosuficiencia, y abre el corazón a la acción y provisión divina. Jesús afirma que de ellos es el reino de los cielos, subrayando que aquellos que reconocen su pobreza espiritual y buscan a Dios con humildad son los verdaderos herederos de su reino. El reino de los cielos, como se menciona en el Evangelio de Mateo, representa el gobierno y la soberanía de Dios sobre aquellos que le siguen y aceptan sus enseñanzas. No es solo una futura realidad celestial, sino una experiencia presente de vivir bajo el reinado de Dios aquí y ahora. Esta declaración de Jesús desafía las nociones comunes de quién es verdaderamente bendecido o feliz. En lugar de exaltar a los ricos, poderosos o autosuficientes, Jesús eleva a los humildes y necesitados de espíritu, mostrando que el reino de Dios opera bajo principios radicalmente diferentes a los del mundo. La bendición y la pertenencia al reino de Dios no se ganan por méritos propios, riqueza o poder, sino por una postura de humildad y dependencia en Dios. Antes de continuar, tengo un mensaje muy importante para ti. ¿Estás buscando una conexión más profunda con Dios y crecimiento espiritual? Entonces, sumérgete en las páginas de La Biblia de la A a la Z. Este libro digital es una guía para explorar la fe y la sabiduría en cada etapa de tu vida con Dios. Esta es tu oportunidad para fortalecer tu espiritualidad y encontrar respuestas a tus preguntas más profundas. No pierdas más tiempo. Embarca en este viaje transformador hoy mismo. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado del vídeo para descargar tu libro digital y comenzar tu búsqueda de una vida más profunda con Dios. Que Dios te bendiga mucho. Continuemos. Número 3. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo Mateo 4:17 marca un momento crucial en el ministerio de Jesús. Después de su bautismo y su tiempo en el desierto, Jesús comienza su ministerio público con un mensaje claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos en este contexto no se refiere simplemente a sentir remordimiento por las acciones pasadas, sino a un cambio profundo de mente y corazón.
Es una llamada a reconsiderar el modo de vida, a abandonar los caminos pecaminosos y a volverse hacia Dios con sinceridad y dedicación. El arrepentimiento aquí implica una transformación total de la vida que incluye tanto el abandono del pecado como la adopción de un estilo de vida que refleje los valores y principios del reino de Dios. El término «el reino de los cielos» es significativo en la enseñanza de Jesús. Es una expresión que se usa en el Evangelio de Mateo y que es sinónima del reino de Dios, que aparece en otros evangelios. Este reino no es un reino terrenal, sino un reino espiritual que trasciende las realidades físicas y políticas. Se refiere a la soberanía y el gobierno de Dios sobre toda la creación, pero especialmente sobre aquellos que han decidido seguirle y vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, está indicando que con su venida, el reino de Dios ha irrumpido en la historia humana de una manera nueva y poderosa. Jesús mismo es la encarnación del reino. Su presencia, sus enseñanzas y sus obras son una manifestación de la soberanía de Dios en acción. El reino de los cielos no es algo que está lejos o que llegará en un futuro lejano, sino que está presente y accesible aquí y ahora a través de Jesús. Este versículo también subraya la urgencia del mensaje de Jesús. La cercanía del reino de los cielos significa que la oportunidad para arrepentirse y entrar en ese reino está disponible en ese momento, pero también implica una decisión inminente y apremiante. No es algo que se pueda postergar indefinidamente. La invitación a arrepentirse y a ser parte del reino de Dios es una cuestión de vida o muerte espiritual. Número 4. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló y escondió, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En Mateo 13:44, Jesús utiliza una parábola para ilustrar el valor incomparable del reino de los cielos. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló y escondió, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta breve parábola está cargada de significado y nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza y el valor del reino de Dios. La imagen del tesoro escondido en un campo evoca una riqueza inesperada y valiosa que no es fácilmente visible a simple vista. En tiempos antiguos, era común que las personas enterraran sus posesiones más valiosas para protegerlas de ladrones o invasores. Encontrar un tesoro escondido sería un evento extraordinario, algo que cambiaría la vida de quien lo descubre. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills.
Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Jesús compara el reino de los cielos con este tipo de tesoro, subrayando su valor inestimable y la alegría que trae a quienes lo descubren. El hombre en la parábola, al encontrar el tesoro, lo vuelve a esconder y, lleno de gozo, toma una decisión radical. Vende todo lo que posee para comprar el campo donde está enterrado el tesoro. Este acto de vender todo lo que tiene simboliza el sacrificio y la renuncia a todo lo demás en favor de obtener algo de mayor valor. La reacción del hombre refleja un reconocimiento profundo del valor del tesoro y su disposición a hacer cualquier cosa para asegurarse de que le pertenezca. La alegría del hombre es un elemento clave en esta parábola. Su gozo al encontrar el tesoro y su disposición a vender todo lo que posee subraya la transformación y la satisfacción profunda que trae el reino de Dios. El reino de los cielos no es simplemente un añadido a nuestras vidas, sino algo que redefine completamente nuestras prioridades y valores. La alegría de encontrar el reino de Dios implica una realización de la verdadera riqueza y plenitud que ofrece, en contraste con las posesiones y preocupaciones temporales. La decisión del hombre de vender todo lo que tiene también nos habla del costo del discipulado. Jesús nos invita a considerar si estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos para ganar el reino de Dios. Esta renuncia no se trata de una pérdida, sino de una ganancia mucho mayor. En otras palabras, lo que ganamos en el reino de Dios supera con creces cualquier cosa que podamos dejar atrás. Esta renuncia es un acto de fe y confianza en que lo que Dios ofrece es infinitamente más valioso. Número 5. Mateo 13:45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En Mateo 13:45-46, Jesús continúa utilizando parábolas para ilustrar el valor supremo del reino de los cielos. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola complementa la del tesoro escondido, ofreciendo otra perspectiva sobre la búsqueda y el reconocimiento del valor del reino de Dios. La figura del mercader en esta parábola es significativa. Un mercader es alguien que dedica su vida a buscar y comerciar bienes valiosos. Este mercader en particular está en busca de buenas perlas, lo cual implica que tiene conocimiento y experiencia en distinguir lo valioso de lo ordinario. Su búsqueda representa una vida dedicada a la búsqueda de algo valioso, una búsqueda que es consciente y deliberada. El mercader encuentra una perla preciosa, una perla de un valor excepcional que eclipsa todo lo que ha visto antes. Esta perla representa el reino de los cielos, cuyo valor es incomparable a cualquier otra cosa. Al reconocer la inmensa valía de esta perla, el mercader toma una decisión radical: vende todo lo que tiene para comprarla. Esta acción refleja un compromiso total y una disposición a renunciar a todo lo demás para obtener algo de mayor valor. La decisión del mercader de vender todo lo que posee subraya el costo del discipulado y la renuncia que conlleva seguir a Jesús. La perla preciosa es tan valiosa que justifica la pérdida de todas las demás posesiones. Este acto de venta total simboliza el abandono de todas las demás prioridades y deseos en favor de alcanzar el reino de Dios. No es una pérdida, sino una inversión en algo que promete una recompensa infinitamente mayor. La parábola también destaca la capacidad de reconocer lo que es verdaderamente valioso. No todos los que buscan encuentran, y no todos los que encuentran reconocen el valor
de lo que han hallado. El mercader, con su experiencia y discernimiento, reconoce inmediatamente el valor supremo de la perla preciosa. Esto nos llama a tener discernimiento espiritual, a buscar activamente el reino de Dios y a reconocer su valor incomparable cuando lo encontramos. La alegría implícita en la acción del mercader refleja la satisfacción y el gozo profundo que proviene de encontrar el reino de Dios. Esta perla de gran valor no solo transforma la vida del mercader, sino que le proporciona una satisfacción que ninguna otra posesión podría ofrecer. Este gozo y realización son característicos de aquellos que encuentran el reino de Dios y hacen de él la prioridad absoluta en sus vidas. Número 6. Mateo 18:3, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 18:3, Jesús hace una afirmación sorprendente y desafiante. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración se produce en respuesta a una pregunta de los discípulos sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta de Jesús nos proporciona una visión profunda sobre las cualidades necesarias para ser parte del reino de Dios. Cuando Jesús dice, si no os volvéis, está hablando de una conversión o cambio radical en la forma de pensar y vivir. Esta conversión implica un alejamiento de las actitudes y valores del mundo y un acercamiento a los valores del reino de Dios. Es una llamada a un cambio profundo de corazón y mente que nos lleva a vivir de manera diferente, con una nueva perspectiva y prioridades. Hacerse como niños es el núcleo de esta enseñanza. Los niños, en el contexto de la época de Jesús, eran vistos como dependientes, vulnerables y sin estatus social. No tenían poder ni prestigio y dependían completamente de los adultos para su sustento y protección. Jesús utiliza esta imagen para subrayar la importancia de la humildad y la dependencia total de Dios. Ser como un niño implica reconocer nuestra propia impotencia y la necesidad de confiar completamente en Dios, en lugar de depender de nuestras propias habilidades, poder o estatus. Los niños también son ejemplos de pureza, sencillez y sinceridad. Tienen una confianza y fe naturales, sin las complicaciones y cinismos que a menudo vienen con la adultez. Jesús está llamando a sus seguidores a adoptar estas cualidades, a acercarse a Dios con un corazón puro y una fe genuina y sencilla. La pureza y la sinceridad de un niño son atributos esenciales para aquellos que desean entrar en el reino de los cielos. Esta enseñanza desafía las nociones comunes de grandeza y éxito. En lugar de exaltar el poder, el prestigio o la riqueza, Jesús exalta la humildad y la dependencia de Dios. Nos invita a reconsiderar nuestras ambiciones y a adoptar una postura de humildad y servicio. En el reino de Dios, los valores del mundo se invierten. Los primeros son los últimos, y los últimos son los primeros. Los humildes son exaltados, y los orgullosos son humillados. Además, la frase «no entraréis en el reino de los cielos» es una advertencia seria. Jesús no solo está sugiriendo un ideal ético, sino que está estableciendo una condición esencial para la entrada en el reino de Dios. La humildad y la dependencia de Dios no son opcionales, sino esenciales. No se puede entrar en el reino de los cielos con una actitud de autosuficiencia y orgullo. Número 7, Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En Mateo 19:14, Jesús hace una poderosa afirmación sobre el valor y la importancia de los niños en el reino de Dios. Este versículo se sitúa en el contexto de un momento en el que los discípulos intentaban alejar a los niños que la gente traía a Jesús para que los bendijera. La instrucción de Jesús
Dejad a los niños venir a mí, refleja su apertura y aceptación. A diferencia de la sociedad de su tiempo, que a menudo veía a los niños como insignificantes y sin importancia, Jesús valora a los niños y desea que se acerquen a Él. Esta invitación no solo muestra su amor y compasión, sino que también revela un aspecto fundamental del carácter del reino de los cielos. Es accesible y abierto a todos, sin importar su estatus o edad. La frase «no se lo impidáis» es una reprimenda directa a los discípulos que pensaban proteger a Jesús de las interrupciones. Sin embargo, Jesús deja claro que no solo son bienvenidos los niños, sino que es esencial que ellos y aquellos que son como ellos tengan acceso a Él. Impedir que los niños se acerquen a Jesús iría en contra de los principios del reino de Dios, que valoran la inclusión y la aceptación de los más vulnerables y humildes. La razón que Jesús da para dejar que los niños se acerquen a Él es especialmente reveladora, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta declaración implica que los niños y aquellos que poseen cualidades similares a las de los niños tienen un lugar especial en el reino de Dios. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. Deck your home with Blinds.com. La 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 la. La 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 Blinds.com. DIY or let us install. La 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 la. La 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 Blinds.com. Free design consultation. Free. Plus free samples and free shipping. Free. Head to Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Los niños ejemplifican una serie de atributos esenciales para entrar y vivir en el reino de Dios. Primero, los niños tienen una fe sencilla y genuina. No complican ni racionalizan su confianza, simplemente creen y confían. Esta pureza y sinceridad en la fe es algo que Jesús valora y desea ver en sus seguidores. La fe infantil no está contaminada por la duda o el cinismo que a menudo se desarrollan con la edad. Segundo, los niños son humildes y dependientes. No poseen el orgullo ni la autosuficiencia que a menudo caracterizan a los adultos. En su dependencia de los adultos para todo, los niños nos recuerdan nuestra necesidad de depender totalmente de Dios. Esta humildad y reconocimiento de nuestra propia necesidad de ayuda y guía son fundamentales para una relación correcta con Dios. Tercero, los niños son receptivos y enseñables. Están abiertos a aprender y a recibir lo que se les ofrece. Esta apertura y disposición a recibir la enseñanza y la guía de Dios son cruciales para vivir una vida en el reino de los cielos. Número 8. Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En Lucas 6:20, Jesús declara: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esta afirmación forma parte del Sermón del Llano, una sección en el Evangelio de Lucas que, similar al Sermón del Monte en Mateo, contiene enseñanzas fundamentales de Jesús sobre el carácter del reino de Dios y la vida de sus seguidores. Al decir, bienaventurados vosotros los pobres, Jesús se dirige directamente a los pobres,
otorgándoles una bendición especial. La palabra bienaventurados se puede traducir como bendecidos o felices, indicando un estado de bendición y favor divino. En el contexto bíblico, la pobreza no solo se refiere a la falta de recursos materiales, sino también a una condición de humildad y dependencia de Dios. Jesús está diciendo que aquellos que son pobres en cualquier sentido están en una posición de bendición. La pobreza en este contexto es vista como una condición que puede acercar a las personas a Dios. Los pobres, al no tener recursos materiales en los que confiar, están en una posición de dependencia más inmediata y evidente de Dios. Esta dependencia es valorada en el reino de Dios, ya que refleja una postura de humildad y confianza en el cuidado y la provisión divina. Jesús está reconociendo y elevando a aquellos que a través de su pobreza tienen una apertura especial a la obra de Dios en sus vidas. La afirmación «Vuestro es el reino de Dios» es poderosa y consoladora. Jesús está diciendo que el reino de Dios pertenece de manera especial a los pobres. En el mundo de Jesús, los pobres a menudo eran marginados y oprimidos, vistos como personas sin importancia ni valor. Sin embargo, Jesús revierte estas normas sociales y proclama que el reino de Dios es precisamente para ellos. Esto subraya la naturaleza inclusiva y contracultural del reino de Dios, que no se basa en las riquezas, el poder o el estatus social, sino en la humildad y la dependencia de Dios. La declaración de Jesús también implica que los valores del reino de Dios son radicalmente diferentes de los valores del mundo. En el reino de Dios, los pobres son exaltados y los ricos y poderosos no tienen una ventaja especial. Esta inversión de valores es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús y refleja la justicia y la equidad del reino de Dios, donde todos tienen acceso a las bendiciones divinas independientemente de su condición social o económica. En este versículo, Jesús también habla a sus discípulos, que en su mayoría eran personas humildes y de clase baja. Les asegura que, aunque puedan ser pobres y marginados en este mundo, tienen un lugar especial en el reino de Dios. Esta promesa ofrece esperanza y consuelo, reafirmando que su valor y dignidad no están determinados por su situación material, sino por su relación con Dios. Y antes de pasar al siguiente versículo, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a muchas personas. Así que asegúrate de estar ayudando a difundir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Número 9, Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos 1:15, Jesús proclama el inicio de su ministerio público con un mensaje central y profundo. El tiempo se ha cumplido sugiere que un momento crucial en la historia de la salvación ha llegado. En el contexto del Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de un tiempo futuro cuando Dios intervendría decisivamente para establecer su reino. Jesús anuncia que ese tiempo ha llegado, indicando que la soberanía y el gobierno de Dios están irrumpiendo de manera nueva y poderosa en la historia humana a través de él. El reino de Dios se ha acercado. Señala que este reino no es simplemente un lugar físico, sino la manifestación del dominio de Dios sobre todas las cosas. Jesús, mediante sus enseñanzas, milagros y eventualmente su muerte y resurrección, revela y establece el reino de Dios en medio de la humanidad. Arrepentíos es una llamada a un cambio radical de vida. En el contexto bíblico, implica más que un simple remordimiento por los pecados. Es un giro completo en la dirección de la vida, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Es una respuesta adecuada al reconocimiento de la llegada del reino de Dios,
Creed en el Evangelio complementa la llamada al arrepentimiento. El Evangelio es la buena noticia que Jesús proclama, anunciando que el reino de Dios ha llegado y que la salvación está disponible para todos. Creer en el Evangelio significa confiar en la persona y el mensaje de Jesús, aceptando su señorío y viviendo conforme a sus enseñanzas. Esta fe. This is Charlie. He's my part rescue dog, part whirlwind. Half of his breakfast always ends up on the floor. And he leaves fur everywhere. That's why I grabbed the Bissell Power Clean Fur Finder. It's cordless, powerful, and actually finds fur you don't even see. If you've got a pet like Charlie, you've got fur everywhere. The Power Clean Fur Finder gets that. Discover how Power Clean Fur Finder makes pet cleanups effortless at Bissell.com. No es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza activa y obediente en Jesús como el Mesías y Salvador. La combinación de arrepentimiento y fe en el Evangelio es esencial para entrar en el reino de Dios. Jesús llama a las personas a abandonar sus antiguos caminos y adoptar una nueva vida bajo el gobierno de Dios. Esta invitación es también un desafío. Una invitación a participar en la vida del reino de Dios con todas sus bendiciones y promesas, pero también un desafío a renunciar a todo lo que se interpone en el camino de una relación correcta con Dios. Número 10. Marcos 4:30-32. Dijo también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. En Marcos 4:30-32, Jesús utiliza la parábola del grano de mostaza para describir el reino de Dios. Dijo también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La parábola del grano de mostaza es una metáfora poderosa que revela la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. A primera vista, un grano de mostaza es extremadamente pequeño, prácticamente insignificante en comparación con otras semillas. Sin embargo, Jesús utiliza esta imagen para destacar un principio fundamental del reino de Dios: su humilde comienzo y su asombroso crecimiento. La semilla de mostaza, aunque pequeña, tiene un potencial inmenso. Cuando se siembra en la tierra, crece hasta convertirse en una planta considerablemente grande, mucho mayor que otras plantas del huerto. Este crecimiento desproporcionado es una ilustración del reino de Dios, que puede comenzar de manera humilde y aparentemente insignificante, pero tiene un impacto y una expansión extraordinarios. En el ministerio de Jesús, el reino de Dios comenzó de manera modesta. Jesús, un carpintero de Nazaret, y su pequeño grupo de seguidores parecían insignificantes en el vasto contexto del Imperio Romano y la historia mundial. Sin embargo, este pequeño comienzo fue el inicio de un movimiento que transformaría el mundo. La parábola señala que no debemos subestimar los comienzos humildes del reino de Dios, porque su crecimiento y alcance final superarán nuestras expectativas. Además del crecimiento, Jesús menciona que el grano de mostaza, una vez crecido, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Esta imagen de las aves encontrando refugio en las ramas sugiere que el reino de Dios ofrece protección, refugio y comunidad. El crecimiento del reino no es solo en términos de tamaño, sino también en términos de su capacidad para proporcionar abrigo y bienestar a todos los que vienen a él.
Esta parábola también refleja la inclusividad del reino de Dios. Las aves del cielo representan a las naciones del mundo, indicando que el reino de Dios está abierto a todas las personas, sin importar su origen. El reino no es exclusivo, sino que extiende su sombra protectora a todos los que buscan refugio en él. La imagen de las aves anidando sugiere que en el reino de Dios se encuentra un hogar, una comunidad donde se puede experimentar la seguridad y la paz. Número 11. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Lucas 4:43, Jesús dice que es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Esta declaración, realizada en el contexto de su ministerio temprano en Galilea, revela varias verdades profundas sobre la misión de Jesús y la naturaleza del reino de Dios. Jesús comienza diciendo que es necesario que Él anuncie el evangelio del reino de Dios a otras ciudades. La palabra necesario subraya la urgencia y la inevitabilidad de su misión. No es simplemente una opción o una preferencia, sino una tarea esencial y central para su ministerio. Jesús está plenamente consciente de su propósito y de la importancia de difundir el mensaje del reino de Dios más allá de los confines de cualquier localidad específica. El evangelio del reino de Dios es el núcleo del mensaje de Jesús. La palabra evangelio significa buena noticia, y en este contexto se refiere a la proclamación de que el reino de Dios ha llegado y está accesible a todos. El reino de Dios representa la soberanía y el gobierno de Dios sobre el mundo y sus habitantes. Anunciar el evangelio del reino de Dios implica proclamar que Dios está actuando en la historia humana para redimir y restaurar, y que las personas están invitadas a participar en este reino a través del arrepentimiento y la fe. Jesús menciona que debe llevar este mensaje a otras ciudades, indicando la naturaleza expansiva y universal de su misión. El reino de Dios no está limitado a un lugar o a un grupo específico de personas. Es un reino destinado a alcanzar a todos. La misión de Jesús es una misión de alcance global, una invitación para todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o su trasfondo cultural. Esto resalta la inclusividad y el alcance universal del reino de Dios. La declaración final de Jesús, "Para esto he sido enviado", revela la profundidad de su comprensión de su propia misión y propósito. Jesús ve su vida y su ministerio como el cumplimiento de una misión divina encomendada por Dios. Su tarea no es simplemente sanar a los enfermos o realizar milagros, aunque estos actos sean parte de su ministerio, sino proclamar y establecer el reino de Dios. Todo lo que hace está orientado hacia este objetivo central. Este versículo también subraya la obediencia de Jesús al plan y propósito de Dios. Él está comprometido a cumplir su misión, incluso cuando esto signifique moverse constantemente y enfrentar oposición. Jesús muestra un enfoque claro y una dedicación inquebrantable a la tarea que Dios le ha encomendado. Número 12. Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, en Lucas 9:2. Jesús envía a sus discípulos con la misión de predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esta declaración resume dos aspectos fundamentales del ministerio de los discípulos: la proclamación del reino de Dios y la demostración del poder de Dios a través de la sanidad. La instrucción de predicar el reino de Dios indica que los discípulos están encargados de anunciar la llegada y la realidad del reino de Dios. Predicar el reino de Dios implica comunicar las buenas nuevas de que Dios está actuando en el mundo para redimir y restaurar su creación.
El reino de Dios representa el dominio y la soberanía de Dios que se manifiestan a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Al predicar el reino de Dios, los discípulos están llamando a las personas a arrepentirse, creer en el Evangelio y vivir bajo la autoridad y los valores del reino de Dios. La misión de los discípulos no se limita a la proclamación verbal del reino de Dios, también incluye la acción tangible de sanar a los enfermos. La sanidad de los enfermos es una demostración visible del poder de Dios y una señal del reino de Dios en acción. En el ministerio de Jesús, los milagros de sanidad no solo alivian el sufrimiento físico, sino que también son signos que apuntan a la llegada del reino de Dios. La sanidad muestra que el reino de Dios trae restauración, liberación y plenitud. La combinación de predicar y sanar refleja la integridad del ministerio de Jesús y de sus discípulos. El mensaje del reino de Dios no es solo una proclamación espiritual, sino una realidad que transforma todas las áreas de la vida humana. Al enviar a sus discípulos a predicar y sanar, Jesús está mostrando que el reino de Dios abarca tanto el ámbito espiritual como el físico, ofreciendo una salvación completa que toca cuerpo y alma. Además, la misión de predicar y sanar es una continuación y extensión del ministerio de Jesús. Los discípulos, como representantes de Jesús, están llamados a continuar su obra y a llevar el mensaje y el poder del reino de Dios a otros lugares. Esta misión refleja la naturaleza expansiva del reino de Dios, que no está limitado a un lugar o grupo específico, sino que está destinado a alcanzar a todas las personas. El envío de los discípulos también subraya la dependencia del poder y la autoridad de Dios. En los versículos precedentes, Jesús les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9:1. Los discípulos no van en su propia fuerza, sino en el poder y la autoridad que Jesús les ha dado. Este aspecto resalta que la misión del reino de Dios es una obra divina que requiere la intervención y el poder de Dios. Número 13. Lucas 10:9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, en Lucas 10:9. Jesús instruye a sus discípulos diciendo, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta directriz, dada en el contexto del envío de los 72 discípulos, resalta dos aspectos cruciales del ministerio de Jesús y la misión de sus seguidores: la sanación física y la proclamación del reino de Dios. Primero, la instrucción «sanad a los enfermos que en ella haya» subraya la importancia de la compasión y la acción tangible en el ministerio del reino de Dios. La sanidad de los enfermos es una manifestación directa del amor y la misericordia de Dios. Jesús no solo vino a enseñar y predicar, sino también a aliviar el sufrimiento humano. Al enviar a sus discípulos a sanar a los enfermos, Jesús está demostrando que el reino de Dios se preocupa profundamente por el bienestar físico y emocional de las personas. La sanidad es una señal del poder transformador del reino de Dios que toca todas las dimensiones de la vida humana. La sanidad en el ministerio de Jesús y sus discípulos también tiene un significado simbólico y teológico. Los milagros de sanidad no solo proporcionan alivio inmediato a las personas, sino que también actúan como señales que apuntan a la realidad más grande del reino de Dios. Estos milagros revelan que con la llegada del reino de Dios, el poder del pecado, la enfermedad y la muerte están siendo desafiados y derrotados. La sanidad es una anticipación del estado final del reino de Dios, donde no habrá más dolor ni enfermedad. Segundo, la declaración «decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios» es fundamental para entender el mensaje central de Jesús.
El anuncio de que el reino de Dios se ha acercado significa que la soberanía y el gobierno de Dios están irrumpiendo en la historia humana de una manera nueva y poderosa a través de la persona y el ministerio de Jesús. Este anuncio es una invitación a las personas a reconocer esta nueva realidad y a responder a ella con fe y arrepentimiento. La proclamación del reino de Dios también implica que una nueva era ha comenzado, una era en la que Dios está restaurando y redimiendo su creación. Este reino no es un reino político o territorial, sino un reino espiritual que transforma los corazones y las vidas de las personas. Al anunciar que el reino de Dios se ha acercado, los discípulos están invitando a las personas a experimentar esta transformación y a vivir bajo el gobierno de Dios. La combinación de sanidad y proclamación del reino de Dios muestra que el Evangelio de Jesús es integral, abarcando tanto el ámbito físico como el espiritual. La sanidad actúa como una confirmación tangible del mensaje del reino de Dios. No es suficiente proclamar el reino de Dios solo con palabras. Debe ir acompañado de acciones que demuestren el poder y la realidad de ese reino. Esta combinación subraya la autenticidad y el poder del mensaje de Jesús y sus discípulos. Número 14, Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Lucas 11:20, Jesús dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta declaración se encuentra en el contexto de una confrontación con sus adversarios, quienes lo acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. La respuesta de Jesús no solo refuta sus acusaciones, sino que también revela verdades profundas sobre el reino de Dios, su propia identidad y misión. La frase, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, utiliza una metáfora poderosa. El dedo de Dios simboliza el poder y la autoridad divinos. En el Antiguo Testamento, esta expresión se usaba para describir la intervención directa y poderosa de Dios en la historia humana, como en el caso de las plagas en Egipto, Éxodo 8:19. Al usar esta expresión, Jesús subraya que su poder para expulsar demonios no proviene de ninguna fuente oscura o maligna, sino directamente de Dios. Es una clara afirmación de que su autoridad es divina y legítima. La expulsión de demonios es una señal visible y tangible del reino de Dios en acción. En el ministerio de Jesús, los exorcismos no solo liberan a las personas de la opresión demoníaca, sino que también actúan como demostraciones del poder de Dios sobre las fuerzas del mal. Cada acto de expulsión de demonios es una manifestación de la victoria de Dios sobre el reino de Satanás y una prueba de que el reino de Dios está irrumpiendo en el mundo de manera activa y poderosa. La afirmación, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, es una proclamación central del ministerio de Jesús. Esta declaración implica que con la presencia y las obras de Jesús, el reino de Dios no es una realidad distante o futura, sino que está presente aquí y ahora. La llegada del reino de Dios significa que Dios está actuando en el mundo de manera nueva y decisiva a través de Jesús. Este reino trae liberación, sanidad y restauración y desafía las estructuras del mal y la opresión. La llegada del reino de Dios también implica un llamado a la respuesta. La presencia del reino exige que las personas reconozcan su realidad y actúen en consecuencia, implicando arrepentimiento, fe y un cambio de vida que refleje los valores del reino. Al proclamar que el reino de Dios ha llegado, Jesús está invitando a las personas a participar en esta nueva realidad, a experimentar la liberación y la transformación que ofrece y a vivir bajo la soberanía de Dios.
Este versículo también subraya la identidad de Jesús como el agente del reino de Dios, su poder para expulsar demonios y When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. I know every operating At my system like last the job, back of in my my current hand. role, I When it comes to 5 years of experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Realizar milagros es una prueba de su relación íntima con Dios y de su papel como el Mesías enviado para establecer el reino de Dios. La obra de Jesús es una manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios y una señal de que la salvación y la restauración están disponibles a través de Él. Número 15. Lucas 13:19. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En Lucas 13:19. Jesús dice: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta parábola breve pero profundamente significativa utiliza la imagen del grano de mostaza para describir el reino de Dios, destacando varios aspectos claves sobre su naturaleza y crecimiento. La comparación con el grano de mostaza, conocido por ser una de las semillas más pequeñas, sugiere que el reino de Dios comienza de manera humilde e insignificante a primera vista. La semilla de mostaza, aunque pequeña, contiene un potencial inmenso. Cuando es sembrada y crece, se convierte en un árbol considerablemente grande en comparación con otras plantas del huerto. Esta transformación de algo pequeño a algo grande y significativo es central para entender la dinámica del reino de Dios. El crecimiento del grano de mostaza en un árbol grande ilustra cómo el reino de Dios, aunque comienza modestamente, tiene un impacto extraordinario y expansivo. Este crecimiento desproporcionado refleja el poder y la obra de Dios en el mundo a través de los actos y enseñanzas de Jesús. El reino de Dios se establece y empieza a expandirse, transformando vidas y comunidades de manera profunda y significativa. La parábola subraya que el reino de Dios, aunque pueda parecer insignificante en sus comienzos, tiene una fuerza transformadora que supera todas las expectativas humanas. El hecho de que el árbol crecido permita que las aves del cielo aniden en sus ramas agrega otra capa de significado. Las aves anidando representan la provisión y refugio que el reino de Dios ofrece. Este detalle resalta la inclusividad y la acogida del reino de Dios. Todos, sin importar su trasfondo, encuentran un lugar de refugio y seguridad en él. El árbol grande no solo simboliza el crecimiento del reino, sino también su capacidad para albergar y proteger a todos los que buscan refugio en él. Esta imagen es una poderosa representación de la hospitalidad y el cuidado divino.
Además, la mención específica de anidar sugiere un lugar donde se puede vivir y crecer. No se trata solo de un refugio temporal, sino de un hogar permanente. El reino de Dios no solo transforma, sino que también sustenta y nutre a aquellos que forman parte de él. Esta imagen de anidamiento refleja la intención de Dios de crear una comunidad donde sus hijos puedan florecer. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la fe y la paciencia. El sembrador que planta la semilla de mostaza debe esperar y confiar en el proceso de crecimiento. De manera similar, el avance del reino de Dios puede no ser inmediato o visible de inmediato, pero requiere fe y perseverancia. A medida que confiamos en Dios y participamos en su obra, somos testigos del crecimiento y expansión del reino, a menudo de maneras que exceden nuestras expectativas. Número 16. En Lucas 17, 20, 21, Jesús responde a una pregunta de los fariseos sobre cuándo vendrá el reino de Dios. Él dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esta respuesta de Jesús ofrece una comprensión profunda y reveladora sobre la naturaleza del reino de Dios y su manifestación. Primero, Jesús aclara que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos, como muchos en su tiempo, esperaban que el reino de Dios llegara con señales visibles y espectaculares, como una intervención dramática y apocalíptica que establecería el dominio de Dios de manera indiscutible y obvia. Sin embargo, Jesús desafía esta expectativa al afirmar que el reino de Dios no se manifiesta de manera que pueda ser observada con precisión o predicción humana. No es un evento que se pueda anticipar con señales externas evidentes. Cuando Jesús dice que ni dirán el aquí o el allí, está enfatizando que el reino de Dios no es algo que pueda ser localizado geográficamente o señalado en un lugar específico. No es una entidad física que pueda ser vista o señalada en un mapa. Esta declaración subraya la naturaleza espiritual y no territorial del reino de Dios. No se trata de un reino político o geográfico, sino de una realidad espiritual que trasciende las categorías físicas y territoriales. La afirmación crucial de Jesús, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, revela la presencia inmediata y accesible del reino de Dios. La frase entre vosotros puede interpretarse como dentro de vosotros o en medio de vosotros, ambas connotaciones significativas. Primero, sugiere que el reino de Dios está presente en la persona de Jesús y su obra. Jesús, como el Mesías, trae el reino de Dios a la realidad presente. Su vida, enseñanzas, milagros y finalmente su muerte y resurrección son manifestaciones del reino de Dios en acción. En segundo lugar, entre vosotros, también puede indicar que el reino de Dios está presente y accesible en la comunidad de seguidores de Jesús, donde quiera que las personas vivan de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. Allí está presente el reino de Dios. Este aspecto comunitario del reino de Dios enfatiza la importancia de la comunidad de fe que vive bajo el señorío de Dios, reflejando sus valores de amor, justicia, paz y misericordia en sus relaciones y acciones. La enseñanza de Jesús en este pasaje desafía las expectativas y suposiciones comunes sobre el reino de Dios. En lugar de esperar un futuro visible y espectacular, Jesús invita a las personas a reconocer y participar en la realidad presente del reino de Dios. Esta participación implica una transformación interna y una vida que refleja los valores del reino. Jesús está llamando a una percepción más profunda y espiritual del reino de Dios que no se basa en señales externas, sino en la experiencia interna y comunitaria de la presencia de Dios. Número 17. Lucas 18, 16, 17. Pero Jesús, llamándolos, dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En Lucas 18, 16, 17, Jesús dice: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estas palabras revelan la importancia y el valor que Jesús atribuye a los niños, así como las cualidades necesarias para entrar en el reino de Dios. Primero, cuando Jesús dice: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, está haciendo una declaración enfática sobre la inclusión y el valor de los niños en su ministerio y, por extensión, en el reino de Dios. En la cultura de su tiempo, los niños no tenían un estatus social significativo y eran vistos como dependientes y sin voz. Al decir esto, Jesús desafía las normas culturales y muestra que el reino de Dios es inclusivo y acoge a todos, independientemente de su edad o estatus. Jesús afirma que los niños tienen un lugar especial en el reino y que deben ser bienvenidos y valorados. La razón que Jesús da, porque de los tales es el reino de Dios, subraya que los niños, con sus cualidades innatas, encarnan las características esenciales del reino de Dios. Los niños son naturalmente humildes, confiados y dependientes. No tienen pretensiones de autosuficiencia y se acercan a la vida con una apertura y receptividad genuinas. Estas cualidades son valoradas en el reino de Dios, donde la humildad y la confianza en Dios son esenciales. Luego, Jesús declara: De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta afirmación es tanto una enseñanza como una advertencia. Jesús está diciendo que para entrar en el reino de Dios, uno debe adoptar las cualidades de un niño. Recibir el reino de Dios como un niño implica tener una fe sencilla, una humildad genuina y una dependencia total en Dios. No se trata de una actitud infantil, sino de una postura de corazón que refleja humildad y confianza en Dios. La humildad es clave. Los niños reconocen su dependencia de los adultos para su supervivencia y bienestar. De manera similar, Jesús nos llama a reconocer nuestra dependencia de Dios en lugar de confiar en nuestra propia fuerza, conocimiento o mérito. Debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que necesitamos su gracia y su guía en nuestras vidas. La fe y la confianza también son cruciales. Los niños tienden a confiar plenamente en quienes los cuidan. Jesús nos invita a tener esa misma confianza en Dios, a creer en su amor y su provisión sin reservas. Esta confianza nos permite recibir el reino de Dios con un corazón abierto, dispuesto a aceptar su amor y su enseñanza. Además, la receptividad de los niños es un modelo para cómo debemos recibir el reino de Dios. Los niños son abiertos y receptivos, dispuestos a aprender y aceptar lo que se les ofrece. Jesús nos llama a tener una actitud similar hacia el reino de Dios, estar abiertos a su verdad, dispuestos a aprender y ser transformados por su amor y su enseñanza. Número 18, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:3, Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta declaración se hace en el contexto de una conversación con Nicodemo, un fariseo y líder religioso judío que viene a Jesús de noche para buscar respuestas sobre su enseñanza y misión. La respuesta de Jesús a Nicodemo es una de las declaraciones más fundamentales sobre la naturaleza de la salvación y la entrada en el reino de Dios. La frase de cierto te digo, traducida también como en verdad te digo, subraya la importancia y la veracidad de lo que Jesús está a punto de decir. Es una afirmación solemne que llama a una atención especial.
Jesús quiere asegurarse de que Nicodemo y todos los que escuchan comprendan la gravedad y la profundidad de su enseñanza. La expresión «el que no naciere de nuevo» introduce la idea de un nuevo nacimiento o regeneración espiritual. El término nacer de nuevo también se puede traducir como nacer de arriba, lo que implica un origen divino para este nuevo nacimiento. Jesús habla de una transformación radical y fundamental que va más allá del simple cambio de comportamiento o la adhesión a normas religiosas. Nacer de nuevo significa una renovación completa del ser, una recreación que solo puede ser obra de Dios. Este nuevo nacimiento espiritual es necesario para ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios implica más que simplemente observarlo. Se trata de experimentar y participar plenamente en la realidad del reino de Dios. El reino de Dios representa la soberanía de Dios, su gobierno justo y su presencia transformadora en la vida de los individuos y en el mundo. Sin este nuevo nacimiento, una persona no puede comprender ni participar en esta realidad divina. La necesidad de nacer de nuevo resalta la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar el reino de Dios. Nicodemo, como fariseo, estaría familiarizado con la ley y las prácticas religiosas, pero Jesús le muestra que ninguna cantidad de conocimiento, esfuerzo o observancia religiosa puede sustituir la necesidad de una transformación espiritual realizada por Dios. Este nuevo nacimiento no es algo que una persona pueda lograr por sí misma, es un acto de gracia divina. El concepto de nacer de nuevo también implica una nueva identidad y una nueva vida. Así como el nacimiento físico marca el comienzo de la vida, el nuevo nacimiento espiritual marca el comienzo de una vida en el reino de Dios. Esta nueva vida está caracterizada por una relación íntima con Dios, guiada por el Espíritu Santo y marcada por el amor, la justicia y la verdad, que son características del reino de Dios. La conversación de Jesús con Nicodemo continúa en los versículos siguientes, donde Jesús explica que este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. El agua y el Espíritu simbolizan la purificación y la renovación que son necesarias para este nuevo nacimiento. Es una obra completa de transformación que abarca tanto la limpieza del pecado como la impartición de una nueva vida espiritual. Gracias por participar en este estudio sobre el reino de Dios. Espero que haya sido esclarecedor y que te haya ayudado a reflexionar sobre vivir con los principios de Dios. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenidos relacionados con este. Ahora mira uno de los videos que aparecen en tu pantalla. Que Dios te bendiga grandemente.